De seguro a ustedes les pasó en la adolescencia, a mí me pasó, que nos vimos presionados o nos sentimos presionadas para consumir alcohol. Es algo que la verdad en la juventud es algo muy recurrente. Y no sé, ¿a ustedes les pasó quizás que tuvieron en ese borde de entre cumplir 18, esa curiosidad y esas ganas quizás de probar estas cosas que por supuesto están prohibidas debido a la edad, pero que sucumbimos ante la presión para no quedar de pollas, de pollo, de pavo? De fome. De fome, claro. No ser parte del grupo. Exactamente. Claro. ¿Te ha pasado, Margot, alguna Es vez? que en la época mía era bastante más caro acceder al alcohol de lo que es ahora. Entonces había una forma más fácil de limitarlo. Oye, pero pasaba otra cosa que era bastante más común que hoy, que tenemos más conciencia de los papás, y era que los papás te hacían tomarte un traguito para no tener cabeza de pollo, para acostumbrarte. Para que vaya acostumbrando la cabecita. Claro. A lo que un doctor alguna vez contestó, sí, pues puede tener buena cabecita, pero muy mal hígado si hace eso. Claro. Entonces hay que tener ojo con esa, pero eso era una cosa muy antigua. Muy de los papás. antigua. Ay, cuando estabas en asado y hacían probar al más chico un poquito para ver qué hacía y las caras que ponía, Claro, por ejemplo. sí. Sí, yo creo que todos hemos pasado en algún momento de la adolescencia por, che, dale, toma, y una de vergüenza. Bueno, yo como que era un poco tímida igual, después le agarré gusto igual. Pero como que al principio cuando en vez de ser polla, yo pecaba de polla, pero porque me daba cosa tomar alcohol, me daba miedo. A mí me pasaba más con el cigarro, ponte tú, que ese típico que te atoráis como y no te gusta porque el cigarro es malo, y la obligación como de no ser como distinta al resto del grupo, bueno, eso sigue pasando y pasa muchísimo con el alcohol. Es increíble la incidencia que tiene. De hecho, en algunos colegios que abordan este tema en forma muy seria, hay recomendaciones para los o las más tímidas que tal vez puedan tener un envase vacío de cerveza y le pongan una bebida, si son muy tímidos y esto les complica mucho con respecto a los amigos. Como para hacer como si tomaran. Hacer como sí, no es lo ideal es que uno pueda saber los límites y decir que no, pero sucede que eso a veces es difícil. Y hay un estudio de la Universidad de Chile junto a la Universidad de Reykjavik de Islandia en el que se demuestra que un 27% de los jóvenes de 15 y 16 años ya están consumiendo alcohol y algunos incluso antes. Es muy importante también aprender a decir no. El decir no es muchísimo más inteligente que llevar la corriente por el solo hecho de no quedar como un pollo, como le dicen acá, o de fome. Sobre todo que los adultos entiendan y concienticen a los más chicos y explicarle lo que significa entrar en el mundo del alcohol, ¿no? Oye, quiero decirles una cosa que me tocó hace muy poquito, esto no se los había contado. Me tocó una charla de alcohol y drogas en el colegio de mi hija, porque tengo una hija adolescente, y la charla era muy provocadora porque la persona que la hacía nos provocaba a nosotros los adultos respecto a qué hicieron el último fin de semana y cómo se comportan frente a sus hijos. Y a raíz de esto de Islandia contaba que se pusieron hace 10 años una lógica de comunitariamente, tanto padres como hermanos, como abuelos, más los jóvenes, no beber alcohol. Y en 10 años han bajado las cifras de incidencia sobre los jóvenes muy alta, porque efectivamente, por ejemplo, los papás se ponen de acuerdo con respecto a qué exigen o no a sus hijos en las casas. Bueno, ese es un modelo, el islandés, que ha tenido mucho éxito. Efectivamente, unen a la familia, a los colegios y a la parte gubernamental, la parte de autoridades, y hacen una campaña para que los jóvenes retrasen su inicio en el consumo de alcohol. Entonces los entretienen, los ponen en deportes y ha tenido mucho éxito. De hecho, este modelo se ha exportado a 30 países y Chile es uno de ellos y ha tenido éxito en 4 sectores que lo han aplicado. Yo todavía no veo que en Chile le funcione mucho el tema. 4 sectores, dije, solo 4. ¿Amalia toma? ¿Cómo lo haces ahí? No. Porque por ahí muchas veces es mejor compartir entre No, los padres. pero sí nos ponemos de acuerdo con los papás respecto a los tipos de fiesta, a qué hora ir a buscarlo, etcétera. Son cosas como básicas que uno se tiene que poner de acuerdo y yo creo que la comunicación también. La comunicación también con los hijos es fundamental. Bueno, yo me acuerdo perfecto cuando tenía 17 años y junto a mis amigas en el colegio le pedimos al pololo de otra compañera que ya había cumplido 18 que nos fuera a comprar alcohol para un cumpleaños. Y eso, por supuesto que no se puede hacer, no se hace, y justamente algo relacionado es que lo queremos presentar ahora con este video. Es un experimento social que hizo un youtuber llamado La Vida del Desvelado, así se llama su canal, donde mostraba cómo reaccionaba la gente cuando un niño de tan solo 12 años intentaba comprar alcohol o le pedía a los más grandes que le comprara alcohol. Veámoslo. A ver. Señora, disculpe, ¿me podría abrir la botella? Se gira. ¿Ah? Se gira. ¿Cómo
gira? ¿Así? Sí, hágame. ¿Qué es lo que es cerveza? Sí, ¿Y para quién es? para mí. ¿Cómo voy a tomar cerveza? Sí, piola nomás. ¿Estás muy chico para tomar cerveza? ¿Qué edad tenés? 12 años. Ya estoy acostumbrado. ¿Pero tenés que tomar cerveza? ¿Es muy fuerte para ti? ¿Tu mamá te deja? Sí, no sabe, mi mamá no está ni ahí. ¿Pero tenés que tomar cerveza? ¿Estás muy chiquitito? Confía en mí, confía en mí. ¿Y fumáis? No, no, eso no sé. No, no fumo. No, pero soy muy chico para tomar cerveza. Ya, gracias. Ya, piénsalo. Ya. Señor, disculpe, ¿me la podría abrir? ¿Quién se va a tomar eso? Yo, ¿Y cuántos años tienes tú? 12, No puedes tomar alcohol. pero así piola, ¿me la podría abrir? No. ¿Cómo te vas a tomar esto tú si eres un niño? Tienes 12 años. Pero estoy acostumbrado, señor. No te la voy a, no te la voy a abrir ni te la voy a devolver tampoco. Ya, gracias. Amigo, disculpa, ¿me podía comprar una oferta de pisco? Una oferta de pisco y lo dejo que hace con el vuelto. No, ¿qué? Una oferta de pisco cualquiera. Ya. Ya, gracias. Debo decir que me impresionó la simpleza de algunos, como si comprarle alcohol a un menor fuera cosa de todos los días. Ahí está, gracias. Quédese con el vuelto nomás. Vale, Ya. Chao. Increíble las reacciones de ciertos adultos, porque la verdad es que es bastante condenable, sobre todo viendo a ese niño que tiene 12 años. 12 años, tan chiquitito. Bien el señor quien le quitó la botella y le dijo, no estás en edad de hacerlo, que esa debería ser la actitud correcta de un adulto hacia un niñito de apenas 12 años. La actitud de todos, ¿ah? Sí. Porque un poco como lo que dice la Coté, efectivamente de repente entre jóvenes, uno de 17 le pide uno de 18 y yo me he topado de repente diciendo no le venda a una cajera, pero claro, si el joven tiene más de 18, por ley puede comprar alcohol, eso se ve más, pero un adulto comprándole a un niño de 12 años es... ¿Y por plata? ¿El criterio dónde está? Increíble. Oye, queremos hablar precisamente de los daños que causa el consumo de alcohol en los jóvenes. Hay mucha mitología, se dice que hasta los 18 años. Yo he leído bastantes reportes científicos que hablan hasta los 21 años no se debería consumir alcohol y obviamente resolver todas las dudas de lo que acabamos de ver el experimento y también las dudas que tengamos como mamás, como papás. Ustedes pueden hacernos, por supuesto, sus consultas con el hashtag Hoy Se Habla TVN y estamos ya con la doctora Isabel Mora, que es especialista en Medicina Familiar de la Universidad Católica. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Doctora, preguntarle primero, bueno, de ese experimento que estábamos viendo, ¿cuál es su opinión y cuál es la primera mitología que tenemos que resolver de inmediato respecto al consumo de alcohol y los jóvenes? Sí, yo creo que el primer mensaje clave es que el alcohol es una droga. Es una droga que está legalizada, que está culturalmente muy aceptada, pero daña, como cualquier droga, daña a nivel cerebral y sobre todo a los adolescentes, que son uno de los grupos más vulnerables en el uso de alcohol. Así que ese es el primer mito. El alcohol no es bueno en los adolescentes y ojalá, como decías tú, desde los 21 años en adelante, aunque aquí se permite desde los 18. Entender también cuáles son las consecuencias neurológicas, físicas y emocionales que trae entrar en el mundo del alcohol también. Para muchos adolescentes que, ay, si es una cervecita, mamá, no pasa nada, pero ¿qué pasa con el tiempo, no? ¿Cuáles son las consecuencias? Sí, lo que pasa, claro, este es el segundo mensaje importante. Lo que pasa es que los cerebros de los adolescentes están todavía en formación. No están 100% formados todavía, hay hartas redes neuronales que hacer, hay crecimiento cerebral todavía por concluir. Entonces, sobre todo en el lóbulo frontal, que es la parte de la corteza cerebral que permite tomar decisiones con juicio, eso está todavía en formación. Por eso que los adolescentes son un poco arrebatados, tienden a asumir los riesgos con poca conciencia, porque se sienten que están en el tope de la montaña, ¿cierto? Y que tienen el mundo por delante. Y eso es natural que ocurra en esos cerebros. Por eso uno los ve mucho en los adolescentes. ¿Y el daño que puede producir esto a nivel cerebral es irreversible? ¿En qué consiste? El daño a nivel cerebral lo que más consiste es que tienen una pérdida de memoria. Tienen problemas en ciertos lugares específicos del hipocampo, que se llama, que es una parte del cerebro, que es el que ayuda en la memoria. Entonces, cuando tienes problemas de memoria y para traer nuevos conceptos de la memoria, lo que finalmente tienes es un problema del aprendizaje. Entonces vas a tener jóvenes que no van a ser capaces de terminar de estudiar o de seguir estudiando, seguir formándose, porque el problema de la memoria es crucial para el aprendizaje. Entonces ese es uno de los mayores problemas que tú puedes ver en la adolescencia. Lo que está formando finalmente es un grupo de personas
que se les daña el cerebro y quedan incapacitados para poder seguir aprendiendo y seguir mejorando. Son adultos que quedan con un crecimiento cerebral limitado. Doctora, ¿y cómo yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, si es que vivo con algún adolescente, si es que soy mamá, si es que a lo mejor soy tía, soy acompañante de esta adolescente? ¿Cómo me puedo dar cuenta que están abusando del alcohol? Bueno, yo creo que, tercer mensaje, hay que estar cerca de los hijos, cerca de los adolescentes. La única manera de que te des cuenta es que estés cerca, que lo conozcas, que sepas que está actuando raro, que él no es así, que puede tener un aliento alcohol, ¿cierto? Un hálito alcohólico, pero también que parece que está actuando raro, tiene los reflejos raros, que está más lento, que está más desinhibido. Entonces, todas esas cosas, pero hay que conocer y hay que estar presente, hay que estar ahí, hay que poder ir a buscarlo, acompañarlo, ver dónde está, cuáles son los amigos. Doctora, y si vamos a las causas, estamos hablando de causas psicológicas, por ejemplo, evadirse, de causas sociales, querer pertenecer a un grupo de amigos. ¿Qué es lo que hay de base cuando un joven empieza a abusar? Claro, lo que pasa es que también hay una cosa, por un lado puede haber algunas características genéticas, pero lo más importante es que una vez que el cerebro se acostumbra a tener alcohol, siente un refuerzo positivo y quiere seguir consumiendo. Entonces, y además eso asociado que en la adolescencia es muy fuerte el tema de pertenecer a un grupo. Doctor, entonces, cuando tú perteneces a un grupo, quieres pertenecer y ese grupo está abusando de alcohol y la única manera de entrar parece que es a través de esa vía. Y una vez que tú entras, tu cerebro te lo sigue pidiendo, están dadas las condiciones para que tú seas un usuario frecuente y a lo mejor abuses del alcohol. Y hablando de esas condiciones, la pandemia, donde sabemos que aumentaron bastante los índices de consumo de alcohol dentro de las casas, con niños que probablemente estaban con esas familias encerrados en todas las restricciones que tuvimos con el COVID-19. ¿Usted ha notado desde el Centro de Salud Familiar en la Católica que hay un consumo mayor de alcohol de gente más joven o no es tan así la cifra? Yo no podría responder respecto a los adolescentes, pero sí lo he visto con los adultos, que es lo que yo más veo. Y los adultos han sido categóricos en decir que con la pandemia consumieron muchísimo más alcohol de lo que consumían antes. Y lo otro importante, y aquí viene el tema relacionado con los adolescentes, es que los adultos son modelos para los chicos en sus casas. Entonces, en la medida que los adultos no fueron capaces de tener un autocontrol respecto a la toma de alcohol, se convirtieron en modelos para sus adolescentes o sus hijos que están en la casa. Y además, poder estar al tanto de qué está haciendo mi hijo en la adolescencia, eso se construye de mucho antes. Se construye de cuando los niños son muy niños y uno está acompañándolos en todo el proceso. Para que el adolescente venga y te cuente y confíe en ti y sea capaz de llamarte un día porque quedó botado en la calle, tiene que tener la confianza suficiente, pero esa confianza se construye de mucho antes. Es lo que hablábamos con Elena, tiene una hermosa relación con su hija adolescente y yo le decía lo mismo, ¿no? La comunicación creo que es la base. ¿Qué pasa en el caso de las mamás adolescentes que por mala junta consumen alcohol durante el embarazo? ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer ese bebé al nacer? Bueno, las embarazadas son el otro grupo, el grupo que no debiera consumir ni una gota de alcohol, nunca. ¿Pero cuál es la consecuencia? La consecuencia, básicamente, más allá de la consecuencia para ella como persona adulta o persona adolescente, las consecuencias para el feto. Puede haber un daño fetal, un daño en el crecimiento, en la formación neurológica, la formación del cerebro, en algunas de las conducciones neuronales que van a los músculos. Puedes tener daño importante en un bebé nacido con abuso de alcohol durante el embarazo. Doctora, ¿y qué es lo que podemos hacer en caso de que suceda el caso de que llega nuestro hijo, nuestro adolescente, después del consumo de alcohol? ¿Cómo tenemos que tratar esta situación de partida en el caso inmediato de tratar de que le pase el efecto y también cómo hacerlo por un lado y después cómo poder ayudar para que esta comunicación sea más fuerte y que no vuelva a ocurrir esta situación? Claro. Una cosa es tratar de evitar lo máximo que esto ocurra, siento que son los aspectos preventivos, pero cuando ya la situación ocurrió, vamos como al tratamiento ahí en el mismo momento, ¿cierto? Y eso, la verdad, es que siempre, primero que nada, con comunicación y súper abierto, lo que menos te va a funcionar en un adolescente es el reto, el castigo, no puedes hacer esto, lo otro. Es verdad, uno puede poner límites porque los adolescentes necesitan límites, los necesitan. A pesar, este juego difícil, muy difícil para los padres, de les doy autonomía, pero también necesito ponerle límites. La adolescencia es muy complicada por eso, pero es muy necesario que tú pongas las normas claras, los límites claros, pero que no haya mucho castigo, sino que más bien entender por qué lo hizo.
¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó por tu cabeza? Quiero entenderte, quiero apoyarte, quiero estar ahí para la próxima vez. ¿Necesitas que te ayude yo? Entonces, desde el tratar de conectarse con el otro, de tratar de hacer empatía con tu hijo o con tu hija. No tanto desde el castigo, es cierto, esa angustia de uno como padre, sino que decir, ok, con la cabeza un poco más fría. ¿Qué te llevó a hacer esto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me lo comunicaste? Yo creo que ese es el camino. Tenemos opiniones de la gente que nos está viendo. Hola, ¿cómo están? Tengo 47 y mi primera bebida alcohólica fue cuando entré a la U, o sea, a los 17 años. No me gustó, ya que estuve enfermo por una semana y mi papá nunca me dio a probar el alcohol, ya que él bebía mucho y no quería que yo fuera igual a él. Saludos. Ahí hay una incidencia que habla Damián, gracias Damián por tu mensaje, que tiene que ver también con la genética. Y usted lo mencionaba, doctora, muchas veces los jóvenes desconocen también si es que existe una genética que pueda ser propensa a una situación de alcoholismo. Uno como papá debería ser responsable también en ese sentido y quizás decirle a los jóvenes que tienen que tener más cuidado en caso de que hubiese una propensión de ese tipo. Sí, claro, o sea, aquí estamos apelando al autocuidado y los adultos uno esperaría que tuvieran un autocontrol y a la vez quisieran cuidar lo más posible a los suyos, en este caso a los hijos. Entonces yo esperaría que, claro, que los adultos se pusieran la camiseta de yo no quiero que a mi hijo le pase, que me parece súper acertado lo que comunica esa persona, pero también está el control de la comunidad, que creo que en ese sentido fallamos mucho como cultura aquí en Chile, que no tenemos una cultura del cuidado de los otros, del cuidado colectivo. Y en eso es súper importante apoyarse, porque si tú ves que tienes un amigo que está en riesgo, en vez de potenciarle el uso y el abuso, deberías tratar de sacarlo de ahí. Entonces, fallamos en eso y cada uno se trata de cuidar en su autocuidado, los que tienen conciencia de autocuidado. Tenemos otra pregunta acá. Dice Rodrigo, el alcohol igual es un antidepresivo. Leí por ahí. ¿Es cierto? No, no es cierto, no es cierto. Lo que pasa es que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, un poco visto desde ahí, dicho eso, produce después algunos temas de desinhibición, perdón. Entonces, la persona cuando toma alcohol, los que son un poquito más retraídos, se sienten más desinhibidos y parece que entran más en la fiesta y parece que tienen más confianza, ¿cierto? Bajan los controles internos. Bajan los controles internos, Ya, básicamente. pero nada que ver con antidepresivos. No, por favor, no pueden mezclar, no mezcle la idea del antidepresivo con el alcohol. ¿Hay una depresión posterior al consumo de alcohol, así como lo puede existir en cualquier otro tipo de droga? La gente que tiene ya un abuso y que depende del alcohol para poder levantarse en las mañanas, por supuesto, cuando uno hace los tratamientos y le saca el alcohol, es un proceso muy lento.